Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajando en el Tiempo en esta tarde de día sábado. Como pueden ver, no está Magdalena, no está Bárbara. Estoy intentando llenar esos tremendos zapatos, ¿cierto? Pero estoy muy bien acompañado. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Vergara, historiador y arqueólogo del mundo antiguo. Pero les traigo a un historiador experto en todo tipo de mundos modernos, antiguos, perdidos, futuros. El gran doctor Guillermo González. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la presentación. Muy contento de que tengamos este momento para poder conversar, ¿no? Cuando Para el poder gato pelear sale, hoy día. sí, los ratones hacen fiesta, ¿no? Y vamos a aprovechar de tocar estos temas de ideas y política que nos gustan. Exacto, porque hoy voy a romper uno de los cánones, una de mis máximas, que es no hablar de política. Pero voy a mezclarlo un poco, obviamente, con mi área de expertise y mi mundo querido antiguo, porque vamos a hablar de los orígenes de la democracia, cómo es que comienza una democracia, ¿cierto?, en un mundo griego antiguo por allá, por el siglo VI antes de Cristo. Y por eso creo que Guillermo es justamente el más indicado, ¿cierto? Un experto, un magíster en políticas públicas de la Universidad de Oxford, así que va a ser él realmente quien va a guiar esta conversación, quien va a darnos las luces de todo. Pero partamos por algo. Bueno, antes de lanzarnos les quería comentar, ¿cierto?, que este mes de noviembre voy a estar haciendo un curso sobre Julio César, un curso en 2 partes, que va a ser un viaje, ¿cierto?, al corazón de este personaje, ya que se ha hablado tanto últimamente, sobre todo con los libros, las novelas de Posteguillo. Claro. Quise ir más allá del relato ficticio, más allá de la novela y contar la verdadera historia. Así que el martes 4 y el martes 11 de noviembre, vía Zoom, vía online, a través de la página de Red Cultural, www.red-cultural.cl, ustedes se pueden inscribir. Vamos a la democracia entonces, Guillermo. ¿Qué significa una democracia? Bueno, yo creo que, al igual que con Julio César, ¿no? Que te felicito por dedicar 2 sesiones, porque aún así debe ser muy difícil, ¿no?, condensar todo. Uno podría hacer un curso anual de... Una carrera de Julio Claro, César. exacto, ¿no? Uno entra en una vida, en un mundo, es todo, ¿no? Uno dice, bueno, ¿por qué uno vuelve a estos temas, ¿no? Y creo yo que lo in- en sí mismo, ¿no? Porque son interesantes, porque tenemos documentación, porque tenemos fuentes, la arqueología ayuda también. Es un periodo muy, muy vibrante, ¿no?, del mundo griego, pero uno podría decir, bueno, tenemos democracia en la actualidad. Pareciera ser que también la democracia está muy avalada, ¿no?, en el espacio público actual. Curiosamente no es de los regímenes más imperantes tampoco. Eso te iba a comentar, que curiosamente ya ha llegado tan a un nivel de institucionalidad y cierto de, digamos, que está absolutamente arraigado, que no es que se cuestione el modelo en sí, el sistema en sí, sino que se cuestionan una serie de operaciones, digamos, como de sintonías finas en vez de cuestionar el sistema. Exacto, ¿no? Porque si partimos, ¿no?, pensando en lo que fue la democracia para los griegos, claramente en el origen de ella está la tensión, podríamos decir, entre un sistema formal de gobierno y podríamos decir la moral cívica que sostiene ese sistema. Hoy día tendríamos esa misma tensión, ¿no? Desde ya podríamos partir diciendo de que la democracia no es un asunto de números, Mm. no es un asunto solamente de mayoría, ¿no? La mayoría también tiene un significado. Porque si esto fuera de números, podríamos simplemente establecer lo que es mejor y podemos guiar los números hacia... Esto sería un asunto meramente cuantitativo, ¿no? Es un asunto que es profundamente ético, ¿no? Los griegos lo van a ver así. Es políticamente correcto, Eh, más que funcional, digamos. exacto, ¿no? Y porque vendría como a subsanar una serie de tensiones que los griegos de finales del siglo VI, comienzos del siglo V habrían experimentado, y que luego la propia historia
de lo que sucede en esa zona, incluyendo la guerra, ¿no? Como un fenómeno también que quizás en la modernidad también nos suena de manera recurrente, viene también a ponerse en tensión ese sistema. Y por lo tanto son las tensiones las que más bien nos llaman la atención, más que su modo de funcionamiento. Desde ya está a decir, ¿no?, que no era igual al nuestro. No, por supuesto. Y claro, ahí hay que examinar un poquito justamente los orígenes, y eso es lo interesante. Pero eso, antes de sumergirnos en eso, te quería justamente comentar, porque antes dije, es políticamente correcto. Exacto. Y en realidad no es políticamente correcto. Políticamente es incorrecto. Es socialmente correcto. Exacto. Es contraintuitivo para el ejercicio del poder. Exacto. Es posiblemente un sistema que está muy anclado, diríamos, a lo que hemos heredado en el sentido griego, lo que podríamos decir una especie de etos no cultural de ellos, ¿no? Que es propiamente el ateniense. Claro. Quizás se da en otros espacios, ¿no? La crítica a los tiranos en Siracusa, en Mégara, ¿no? Pero posiblemente está también muy anclado, y quizás es la parte más interesante, los estudiosos de estos temas así lo hacen, en una genealogía de aristocracias. Aristocracias guerreras y de gobierno. Como muchas revoluciones sociopolíticas de la antigüedad, que terminan dando origen a revoluciones sociales digamos, de las clases más bajas, del pueblo. La gente tendería a pensar que son justamente revoluciones que tienen su origen, que tienen su génesis, justamente en estas clases, digamos, afectadas, que han estado... Pero en realidad, por lo general, son revoluciones que nacen justamente de la otra cara de la moneda, nacen de las aristocracias. Totalmente, ¿no? Si uno piensa, esto ya muy antiguo, ¿no? Las primeras fuentes, uno piensa en la Ilíada, ¿no? Y la presencia de héroes y reyes, de ciudades repartidas, ¿no?, por todo el Mediterráneo oriental, pero también uno piensa en un Odiseo que enfrenta a todos los pretendientes de Penélope al llegar a Ítaca, ¿no? Y que de alguna manera él establece un cierto orden, establece una jerarquía por sobre los otros, ¿no? Lo mismo con la ira de Aquiles, lo mismo con el enfrentamiento al juicio de ciertos reyes. Se ve que desde el origen lo que hay es más bien eso, ¿no? Una aristocracia guerrera que pone en tensión estos equilibrios de poder, ¿no? Y la democracia es un invento, es una creación, un sistema político, del cual además tenemos muchas referencias, porque es una época muy muy activa, más o menos los 200 y tantos años que podemos hablar de este fenómeno, además que conservamos una fuente muy clara, que es una constitución, ¿no? Muy, muy recientemente descubierta para la historia de la arqueología y la filología, que es la constitución de Atenas, ¿no? Aristóteles, el gran Aristóteles, entre todos sus trabajos, el trabajo más bien político, filosófico político, fue la recolección, la reunión de distintas constituciones y sistemas políticos. Y en realidad es una curaduría, ¿cierto? Es una curación, porque más que ser una constitución de facto, o sea, más que ser una transcripción, claro, él teoriza en base un poco a lo que se debiese mejorar y lo que él ve también como conceptos errados, ¿cierto? Exacto. Pero para la gente, ¿cierto?, que no conoce los orígenes de la democracia, estamos hablando APP de mediados del siglo VI antes de Cristo, es decir, para hacerlo fácil, el año 550 antes de Cristo, en una Atenas que ya ha sido convulsionada varias veces por revoluciones, ¿cierto?, políticas, en las cuales ciertos tiranos se han hecho con el poder, el famoso Pisístrato, claro, que el concepto tirano también ha derivado en la modernidad, tiene estos matices negativos, se usa incluso como un término peyorativo, claro, el término tirano, pero en la antigüedad un tirano era, dentro de un gobierno aristocrático, oligárquico, una persona que tendía a hacerse con la influencia y el poder por sobre el resto, y establecía justamente lo que se conocía como una tiranía, porque dejaba de consultar al resto de los aristócratas, y él más bien gobernaba justamente, en vez de con el apoyo de la aristocracia, con el apoyo del pueblo llano, que era quien lo mantenía en su lugar, y la aristocracia entonces tenía que, de alguna u otra manera, ¿cierto?, mantenerse a raya de esta tensión, como bien decías tú. Y es decir, entonces, la tiranía nace de un movimiento social
de las clases bajas y la democracia nace como un movimiento político de las clases altas para responder a esta dicotomía entre el máximo tirano y el poder del pueblo llano. Entonces, es curioso. Es curioso porque, bueno, son tensiones que están en el interior, diríamos, de estas sociedades agrarias, guerreras, aristocratizantes, eh, cada vez más urbanas, ¿no? La polis Mm, se empieza a convertir en el centro de los clanes que dirigen la ciudad, sociedades profundamente esclavistas, ¿no? Vamos a sí, ver que claro. ese en Atenas, particularmente, es un tema clave, como lo va a ser en la República Romana, ¿no? Por ejemplo, la esclavitud como una institución, pero también la distinción que los atenienses tienen que hacer entre ellos mismos, y por lo tanto, si tenemos al aristócrata y tenemos la categoría de ateniense, pero al mismo tiempo tenemos esclavos, tenemos que establecer puntos medios entre quienes están, como diría un teórico político del siglo XIX, decía como quienes eran los siervos, por así decirlo, y quienes estaban a medio camino entre la servidumbre y la aristocracia, ¿no? Son ellos finalmente los molestos, ¿no? Los que pueden ver lo mejor y lo peor de ambos mundos. Exacto, lo que los griegos lo que los atenienses en realidad denominaban los tetes, Claro, ¿cierto? Em, Bueno, y resulta entonces que por esa época, incluso antes de la famosa tiranía de Pisístrato, va a haber un gran, cierto, digamos, legislador, claro. que más que un legislador en realidad va a ser un teórico, va a ser un filósofo que va a establecer el canon sociopolítico de lo que sería un gobierno ideal, no para el pueblo, sino que con el pueblo en realidad, ¿cierto? El famoso Solón de Atenas. Solón, ¿no? Que además va a consagrar una idea filosófica que posiblemente tiene que ver con que también es en el siglo VI donde la reflexión libertaria frente al otro, frente al persa, frente a la guerra, frente a qué somos nosotros, frente al enemigo, cuál es nuestra identidad que nos hace distintos al resto, es donde también nace una cierta definición de lo que somos. Entre eso Solón encarna la idea de que, bueno, también somos la prudencia, somos la decisión en un punto medio de dicotomías, ¿no? Somos un camino entre la ibris, ¿no? La ira, entre cosas que han definido mucho nuestra historia, nuestra mitología, nuestro mundo. Atenas lograría un cierto equilibrio, ¿no? Y ese ejercicio sería intelectualmente eh, admirable, ¿no? La misma idea que hablemos, ¿no? De una genealogía de legisladores que formaron la democracia, está en la génesis misma de la democracia, ¿no? Ellos tenían que decir que había una especie de gran corriente histórica que nació de ellos, Mm, ¿no? En donde esto se fue formando. Si analizamos caso a caso, vemos a Solón, antes Dracón, vemos a Pisístrato, vemos a distintos personajes, ¿no? que van a configurar este mundo legal y del poder. Claramente es muy difícil armar una cadena continua que uno se sucedió al otro. Pero hacemos el ejercicio porque los atenienses del siglo V van a hacerlo, en el fondo. Van a decir, bueno, pareciera ser que nuestra historia estaba ordenada a llevarnos al mejor de los mundos posibles. Pasa con nuestra propia historia, pasa con las naciones en general. La idea de nación está configurada en esa idea. exacto, que hay una suerte de, como bien dices tú, hay una cadena hereditaria que está anclada al factor humano, no genealógico, sino Cla- ideológico, Exacto. em, pero aún así va a ser liderado justamente por estas mismas clases, esta misma aristocracia que va a sentir la necesidad de... hay un egoísmo, Ujú. ¿cierto? Más que una suerte de gran mirada del bien mayor, de que el mismo aristócrata quiere limitar a su competencia, ¿cierto? Exacto. De que, es decir, ok, si es que a mí me están jugando sucio, yo también les voy a poner freno a ustedes con la opinión pública, ¿cierto? Exacto. Y eso es curioso porque al final la democracia, y sobre todo la democracia, la más famosa de las atenienses, que es la de Clístenes, Claro. ¿cierto? Va a nacer de una envidia y de un egoísmo y de un chancherío, más que justamente de una suerte de gran filantropismo político, ¿cierto? Exacto. Y yo creo que, bueno, en ellos había, en gran parte de los estadistas
ateniense, los hombres que participan de la vida pública, que también eso es fundamental de la democracia. Estamos hablando aquí que fundamentalmente la democracia está definida por la participación en cargos públicos, o sea, como en el acceso directo al poder y en la administración de la ciudad. Cuando uno ve la evolución que significa Platón en términos ideológicos o el moralismo socrático, lo que encontramos en ellos también es eso, el involucramiento radical, ¿no?, en la vida de la polis, que es muy distinto a cómo nosotros entendemos la participación. Estamos hablando de mundos pequeños, ¿no? Sí, claro, y que ni siquiera hay que hacer esta gran diferencia, ¿cierto? Hoy en día tenemos una democracia representativa en la cual justamente votamos por digamos, un representante, valga la redundancia, para que, y que va a estar elegido dentro, ¿cierto?, de un grupo de supuestamente los más calificados. Claro. ¿Ya? En la antigua Atenas, muchos cargos eran, digamos, designados por sorteo. Y mucha gente tenía la obligación de participar, si quería o no. O sea, él no decía, no, es que yo voto por otro que está mejor calificado. No, te tocó y te tocó. Y de hecho ahí estaba el problema, ¿no? Muchas veces había que buscar a los sorteados porque también la disponibilidad a ejercer este poder también estaba dada por la riqueza, la cantidad de esclavos, Exacto. la compra de tierras las afueras de la polis, ¿no? O sea, había una idea natural, ¿no?, obvia, evidente, ¿no?, de que la fuerza se imponía también por los hechos. Ellos lo van a tratar de subsanar en el discurso y en la práctica, legislando en esa materia, pero si es que algo movió inicialmente también la democracia, y esto es muy curioso, uno piensa en las sociedades guerreros aristocráticas, bueno, hay un profundo igualitarismo. Es ese igualitarismo incluso lo que los mueve a ejercer, ¿no?, la vida pública o salir de la ciudad. Pensemos en lo que significa el régimen espartano para estos años, ¿no? Es un régimen profundamente aristocrático, segregador, incluso es incapaz de anexionar élites anejas, ¿no?, al espacio en el Peloponeso, ¿no?, que ellos van invadiendo, van tomando control. Es un régimen muy cerrado, pero que es admirable por ello, ¿no? Porque tienen la misma educación, se forman iguales, son compañeros entre ellos, ¿no? Las historias de Heródoto frente a los persas, ¿no?, es eso, ¿no? Es este pueblo que actúa como una unidad. Bueno, y ahí está la gran diferencia entre lo que podría ser, ¿cierto?, un reino y una polis. Exacto. Y mucha gente cree que el concepto de polis, la polis griega, es el espacio físico, ¿cierto?, la ciudad. Y la polis en realidad la hacen justamente los ciudadanos. La polis, más que un espacio físico, es una identidad sociopolítica, ¿cierto? Exacto. Es un grupo de personas que van a compartir un ideal, que van a compartir un origen, pero que también van a compartir una clase social. Exacto, ¿no? Y por eso, en esta como reunión de iguales, diríamos, los espacios son muy importantes. Pensemos en el ágora, pensemos en el Pireo. Los diálogos socráticos se suceden ahí, y él detiene a estos jóvenes aristócratas y les habla, ¿no?, y los interpela. Los alecciona. Claro. Exacto, pero es un espacio en el que todos lo recorren, es público, todos salen al espacio público. Aquí viene también la cosa política como este espacio de encuentro, ¿no? Bueno, el ágora y luego lo que va a ser la iglesia. La Atenas de todos. Exacto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la larga duración. Una de las cosas que a mí me maravilla del mundo antiguo, cuando uno piensa en Roma y uno piensa en la curia, uno piensa en el Senado, ese edificio antiguo, republicano, que la ciudad entera, el Palatino tenía estos palacios nerodianos, ¿no?, de la época del Imperio, pero el Senado seguía siendo esta estructura antigua, clásica, donde era incómodo incluso. Yo creo que además de algunos se le ocurrió, me imagino, tú sabrás, del siglo III en adelante, decir, oye, ¿por qué no hacemos una cosa más grande, más cómoda, más mejor ubicada, que lleguen los carros, que en el fondo, pero no, había algo simbólico de reunirnos, por así decirlo, en la Plaza Mayor. Hay una reverencia, claro. Exacto, ¿no? Porque somos nosotros en el pasado, en el futuro, hay como un juego también. La democracia va a saber alimentar todos esos símbolos de manera, diríamos, perfecta, si es que uno piensa en lo que llegó a ser Pericles, ¿no? Claro. Incluso a puertas del decaimiento de este sistema, ¿no?, hay una fuerza moral que la mueve, ¿no?, que es muy potente. Yo pondría el acento en eso, ¿no?, en el origen aristocrático,
como también tiende a sucedernos en los estados modernos, ¿no? Donde hay que conciliar el sueño moderno, igualitario, mesocrático, con todas sus características, con sociedades que ya estaban preestablecidas, por así decirlo, ¿no? Exacto. Algo similar es el mundo ateniense. Vamos a ir una pequeña pausa y ya volvemos con este interesantísimo tema. Y ya estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo junto a Guillermo González y estamos hablando un poco más allá de los aspectos técnicos y prácticos, ¿cierto? Cómo factores humanos terminan empujando estas revoluciones sociopolíticas. Y te quería llevar un poco al meollo mismo del nacimiento de la democracia ateniense con Clístenes. Este personaje, ¿cierto? Que más que decir el pueblo necesita una voz, es yo necesito la voz del pueblo para que me instalen en el poder. Exacto, ¿no? Y yo creo que ese ejercicio ilustra muy bien toda la cara negativa de lo que tiene la democracia hoy en día. Totalmente, ¿no? Tocqueville, gran experto moderno en la democracia y conocía muy bien esta época, hablaba de la democracia como un problema. Porque era inherentemente revolucionaria en el mal sentido de la palabra. Era destructora. Claro, porque al final Era la democracia, más que ser un sistema que se pueda instaurar, termina siendo solamente un caldo de cultivo para demagogos que van a gobernar. exacto, ¿no? Pero de alguna manera, en la aparición de estos demagogos, en la aparición de estos populismos, diríamos, ¿no? En estos levantamientos también de la violencia popular, lo que hay, podríamos decir, también es un espíritu profundamente libertario que, válgame la palabra, ¿no? Se busca democratizar, ¿no? Entonces lo que te habla también es que tenemos que vivir todos juntos, pero todos somos una serie de individuos que ve una carrera prácticamente heroica en su propia historia vital, y que tiene que buscar reconocimiento, ¿no? Porque esto es lo que se busca en el espacio público, reconocimiento. Y por lo tanto, ¿qué pasa si todos queremos eso? Exacto. La vida no es posible, ¿no? Me recuerda mucho esto, aunque no tiene ninguna relación desde el punto de vista, digamos, ideológico, me recuerda mucho el asesinato de Julio César, en el sentido de que fue propulsado, ¿cierto? Hubo un gran motor de un idealismo, Claro. pero a la hora de los que hubo, una vez muerto el chancho, dijeron, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Y yo creo que el ideal democrático ateniense tiene un poco ese factor, en el decir que está el sueño, que es muy bonito, pero a la hora de los que hubo es difícil de articularlo. Aparte piensa en los grandes populismos que no son de base, ¿no? Que son aristocráticos en el mundo antiguo. Sí, claro. El mundo romano está lleno. Y piensa que desde los catones hasta, diríamos, los más progresistas, ¿no? O los más de vanguardia en su momento, claro, ellos son, de alguna manera, impulsados desde un cierto altruismo que va desde arriba hacia abajo. Yo voy a encarnar estas necesidades. Yo voy a ser la voz de los sin voz, ¿no? Esto nos podría haber sonado. Claro, a eso voy yo cuando justamente digo que hay un idealismo que puede ser muy noble, pero a la hora de hacer una disección y un ejercicio cierto realista, y quizá el mejor ejemplo son los tres grandes padres de la filosofía mundial, de la filosofía moderna, ¿cierto? Que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Ambos fueron, los tres fueron testigos del sistema y los tres hablaron en contra del sistema, ¿cierto? Y es curioso que el ejercicio moderno sea, ok, tomemos las grandes cosas de la antigüedad, tomemos la democracia, tomemos a estos tres filósofos y hagámoslos operar, pero eran justamente dos movimientos que estaban absolutamente encontrados. Exacto, porque cada uno, por así decirlo, representa tensiones del sistema y son distintos aspectos. Desde Aristóteles, que era incapaz de ver, por la época en la que vivió, simplemente había visto cómo el sistema había caído
la hegemonía ateniense se había perdido y por lo tanto veía que no había un equilibrio en el sistema. Eso es notable, ¿cierto? Que a cada uno de estos filósofos incluso les tocó ver la época dorada, la Claro. época de crisis y la decadencia. Claro, Platón desea lo contrario, desea acentuamiento muy evidente del rasgo aristocrático de la polis, Mm. ¿no? Hasta un punto totalizante, es decir, un control sistemático de distintos aspectos. Entonces, claro, en los diálogos socráticos encontramos el cuestionamiento, pero no vemos una salida, ¿no? Muchas veces, y además sabemos el fin de Sócrates, o sea, Sí, claro. la injusticia también está dentro del sistema. Y que lo que termina castigando al final una aristocracia, pero camuflada de democracia, ¿cierto? Exacto. Y curiosamente va a ser justamente un hombre que quiere ni siquiera moralizar, que quiere corregir por el bien público Sí, sí. el modelo y va a terminar siendo ajusticiado por ese mismo modelo que no quiere escuchar sus propios defectos. Claro. Y eso me parece interesante porque al final, como decía el emperador Tiberio en Roma, ¿cierto? Respecto al gobierno, respecto al Senado, yo creo que pasa un poco lo mismo con la democracia, que él decía, el Senado es un lobo que hay que tenerlo por las orejas, Claro. ¿cierto? Y la democracia es un poco lo mismo. Puede ser un agente muy poderoso, pero cuando uno se le va de las manos, deriva en una anarquía que curiosamente uno pensaría que la anarquía viene antes de un modelo de orden. Es decir, producto de una anarquía creemos una democracia, pero en realidad es que una democracia, cuando pierde, ¿cierto?, sus valores, sus, digamos, estatutos morales, se transforma, deriva en una anarquía. Es que bueno, yo creo que tú diste con el punto, ¿no? Finalmente los griegos plantearon algo muy revolucionario, ¿no? Y que es muy vigente para nosotros, que es el profundo carácter moral Mm. que traspasa las instituciones políticas, ¿no? Es decir, las instituciones políticas son el reflejo de una forma ética, ¿no? De una forma de moral practicada y de una historia, ¿no? De una acumulación de tiempo, de prácticas, ¿no? Que también son evaluables en esta materia. El genio de la democracia ateniense con respecto a lo que había en el contexto mediterráneo post las guerras persas, ¿no? Es que no hay duda de que ellos consideran que es un régimen superior, ¿no? Ahí está también el punto. Pensemos nosotros que llevamos más de 2 siglos de imperios democráticos, ¿no? Mm. Gobernando el orden global, diríamos, ¿no? O el occidente siendo como ellos guía de eso. Eh, Esas tensiones siguen ahí, ¿no? Porque si bien algunos dicen, bueno, el sistema se sostiene en sí mismo porque es cualitativamente mejor que los otros. Y curiosamente, ahora hay otras dos superpotencias que no son de carácter democrático. Exacto, es muy raro que convivan dos democracias frente a frente, ¿no? Y eso también tiene que ver, porque la democracia tiene un cierto despliegue de la individualidad, un cierto despliegue de, diríamos, del individuo en el espacio público y en búsqueda de reconocimiento que no da para que tantos espacios lo sean. Y curiosamente, cuando miramos al enemigo de la democracia, pensemos por ejemplo en otras potencias griegas o pensemos por ejemplo en los persas, ¿no? Que esto aparece tanto en Heródoto o las bellas reflexiones de Esquilo en los persas, Mm. ¿no? Esto que bueno, estamos llenos de hombres libres, pero todos juntos no somos tan libres, sino que somos un todo que va a pelear por nuestra libertad. O sea, esa idea, ¿no? que encarna quizás el momento más heroico, ¿no? Del enfrentamiento con este gran enemigo que era el imperio persa, en sí mismo trae la tensión y el enemigo además nos muestra nuestras contradicciones. Ellos son más eficientes, ellos funcionan mejor, ellos no caen en miserias políticas, ¿no? Claro. Eh, Pero a la larga me da, es que es muy interesante lo que dijiste recién, porque justamente se genera un espejismo con el concepto de la democracia, que en realidad más que ser libre, se transforma al final en estar limitado por el resto. Exacto, ¿no? Bueno, ese es el elemento más evidente. Entonces en vez de decir, ok, intentemos otorgarle la libertad a la mayor cantidad de personas posible, Ujú. al final la democracia lo que termina haciendo es, hagamos una libertad limitada para todos. Bueno, y de hecho,
estamos pensando en democracia en tiempos de paz, ¿no? En una Atenas vencedora, Bueno, en una liga global del espacio mediterráneo donde tiene cierto control. eso te muy iba a rica. decir, la democracia es imposible en un tiempo de crisis. Y yo creo que Es que- eso digamos, se hace patente en el ejercicio histórico. O sea, Cla- las democracias nacen luego de que gobiernos autoritarios fuertes llevaron a estos sistemas a su época dorada. Y una vez que están en velocidad crucero, como que les dicen, bueno, ahora tienen permiso. Claro, ¿no? Y podríamos decir también que ese estado de inercia en el tiempo también lo que permite es una reflexión política de menor envergadura, ¿no? Todo se vuelve minúsculo, ¿no? Y eso es lo que sorprende del Atenas del siglo V, ¿no? Que llegan a darse problemas, ¿no? Y que hay una serie de biografías de personajes notables de Atenas, Mm, que sus vidas eran de una frivolidad, de una simplicidad, ¿no? Y claro. frente a este nacimiento de una filosofía muy, muy moralista, muy intensa en cuanto a su cuestionamiento del espacio público, hace tiempo atrás hablábamos de Tucídides también, ¿no? La democracia posiblemente va a ser el sistema que dé espacio a la historia, como con Heródoto, porque la guerra fue una épica en sí misma, pero en Tucídides, gran historiador de la guerra, ¿no? Diríamos que él también es capaz de ver en evidencia, in situ, estas contradicciones. O sea, no es que caiga el sistema. Pensemos, por ejemplo, en democracias modernas, pensemos en las guerras mundiales, en algunas partes en estados democráticos. Muchas veces el sistema no cae, pero por ejemplo se dan gobiernos militares de facto. Pensemos en la Francia republicana de la Primera Guerra Mundial, que fue de una resistencia heroica en el frente occidental. Uno dice, pero claro, un gobierno republicano, radical socialista en algún momento, termina finalmente teniendo una especie de golpe interno, institucional, de facto, por parte de los mariscales y generales de Francia. O sea, nosotros vamos a dirigir esto. Esto es un tiempo extraordinario. También eso va muy acompañado del mundo antiguo, ¿no? Esta idea de que hay tiempos extraordinarios, que la democracia debe cuidarse, que es algo muy del siglo XX nuestro, Sí. ¿no? Que tiene que haber un equilibrio y por algo tiene que haber un momento, un paréntesis. Eso te iba a decir. A mí me da la impresión de que finalmente la democracia termina siendo el sistema político en tiempos de ocio, Hay algo de eso. en el que tiene que estar todo previamente ordenado por otro sistema para que esta semillita pueda germinar y operar, digamos, porque no me da la impresión de que la democracia pueda ser un sistema con el que nace una gran nación. Porque en el colegio nos han contado, Claro. ¿cierto?, la mentira, que feo decirlo así, pero de que Atenas la hizo grande la democracia. Bueno, ¿no? Y que fue una época que sabemos que es muy convulsa, ¿no? Que, O sea, y en realidad la termina destruyendo. exacto, ¿no? Nada mejor que el discurso fúnebre de Pericles, ¿no? Que es una oda a esta idea de que somos cualitativamente mejores, Mm. ¿no? Y luego, bueno, viene la peste en Atenas y el mundo se cae alrededor, ¿no? En una tragedia casi apocalíptica. No, es un tremendo fin, es un tremendo corolario, muy dramático. El mundo antiguo incluso no va a seguir operando bajo estas lógicas, pero la imagen va a quedar. Y va a quedar porque posiblemente es un despliegue del momento clásico, ¿no? Del siglo V. Es un despliegue de un momento cultural, de un despliegue artístico, un despliegue intelectual. La propia energía que traía las guerras médicas, ¿no? Que va a quedar como un momento canónico. Además que también no solo es la exaltación del individuo, es la exaltación de la razón, es la exaltación de un igualitarismo en equilibrio. Diríamos que claro, es una idea que tiene una fuerza enorme, ¿no? Es una idea que tiene pervivencia, pero que curiosamente, si volvemos a las fuentes, todos sus contemporáneos o evidenciaban o hacían evidente Es que eso te iba a las decir. contradicciones del Es sistema. un muy bonito sueño, Ujú. pero es absolutamente... O sea, a ver, yo creo que hay un término que la define muy bien, que es acéfalo. Y que justamente hace que no funcione, en el sentido de genera una tensión tan masiva entre todas estas partes que quieren participar, que finalmente terminan desgarrando este sistema porque no tiene un hilo conductor. Claro. Y eso se hace patente en la democracia moderna. Pensemos en las elecciones en nuestro mismo país, que si uno dijera, no, es que la democracia funciona porque el 80% del pueblo...
¿Hace cuántos años que no vemos una elección que no sea 51 versus 49%? Bueno, la división es patente, ¿no? Desde el siglo XX es un país de 3/3, muy claro, ¿no? Muy definido, y en ese equilibrio se juega gran parte del balotaje político, pero también, por ejemplo, hoy día, quien, por ejemplo, quien quisiera tomar los elementos clásicos desde la Ilustración, los años de la independencia, el romanticismo, los nacionalismos del siglo XIX, para justificar la democracia chilena, por ejemplo, por dar un caso, sonaría muy artificioso. Sonaría muy similar al discurso de Pericles, obviamente que con menos calidad, frente a una situación muy trágica, ¿no? Pero yo te diría que ahí está el punto. Los buenos estadistas, incluyendo a Pericles, si uno quiere, ¿no? Que un poco marcó el siglo, Clístenes, incluso figuras como Pisístrato, ¿no? Que es como la encarnación del tirano, es la encarnación del dictador por la dictadura, te diría que eran capaces de comprender esta otra dimensión, esta dimensión profundamente moral. Y esto, poco tiempo de la época de las revoluciones modernas, ¿no? La francesa y la norteamericana, cuando Estados Unidos se pregunta, bueno, ¿por qué por qué la democracia sería cualitativamente mejor? En un mundo además que se habla muy poco. Esta palabra fue rescatada más en el romanticismo, más adentrado el siglo XIX y este momento histórico, la Atenas democrática. Sí, jugaba más bien el concepto de república que de democracia. Claro, era un republicanismo, revolución, eran otros conceptos, liberalismo, que es una palabra tomada del español. Y te diría que tiene que ver con eso, ¿no? Con que pareciera ser que la democracia o las instituciones públicas democráticas, como muy miraron bien en el siglo XIX los teóricos, tenían una especie de moral, ¿no? Pareciera ser que era ahí donde radicaba su valor. Y pareciera ser que el desarrollo de la democracia liberal moderna pasaba lo mismo que con la democracia del siglo V ateniense. Va perdiendo, se convierte en una especie de cáscara formalista. Sí, claro. ¿No? Lo que nosotros llamábamos para finales del siglo XIX en casi todo el mundo, ¿no? Estos parlamentarismos que finalmente se convierten en espacios vacuos, ¿no? En espacios, mientras que la asamblea en sí misma, para los teóricos de la democracia en el mundo griego y moderno, valía, ¿no? Esta idea de que estamos todos juntos. Es que en realidad estaban, pues yo creo que ahí está la gran diferencia, ¿te fijas? Oye, vamos a ir a una pequeña pausa y ya estamos de vuelta. Y ya estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo junto a Guillermo González hablando sobre la democracia. Más bien una conversación filosófica y teórica que histórica. Pero te quería hacer una pregunta, porque justamente diste en el clavo con algo que dijiste, en el sentido que la democracia es más bien una cáscara vacía de un concepto que en su minuto, y ni siquiera voy a entrar en la discusión de si funcionó o no funcionó. Lo que es curioso es que justamente cuando uno hace el ejercicio histórico de ir a los grandes críticos de la democracia, vemos que los problemas que describen son exactamente los mismos que tenemos hoy en día. Bueno, yo te diría que si la democracia se convierte como en el gran paradigma de la modernidad, diríamos así. O sea, ¿se convierte o ya se convirtió? No, ya se convirtió, pero hoy día estamos en una época más bien de retroceso, y desde la Segunda Guerra Mundial es muy evidente que la teoría política se presentó siempre más bien en contra o viendo las raíces más bien contradictorias del sistema democrático. La democracia liberal, ¿no? El sueño parlamentario, legislativo, división de poderes, no lo que nosotros entendemos como democracia, que es algo muy distinto, se reaviva en la época de las naciones modernas, no se reaviva en el romanticismo del siglo XIX. Yo creo también por este despliegue que impone de la democracia de alguna manera de los individuos, ¿no? La modernidad está muy anclada al reconocimiento en el espacio político, ¿no? Las personas quieren ser reconocidas. Y la modernidad además nos llama a una expansión de población a escalas nunca antes vistas, en una época que coinciden imperios que permiten economías de escala. O sea, el mundo cambia del siglo XIX hasta hoy día de manera muy radical, y ese cambio posiblemente
¿a qué podía sonar o en qué similitudes o analogías podríamos haber encontrado? El momento del siglo V ateniense daba mucho que dar. ¿Por qué? Porque había una crítica y por lo tanto si es que sabíamos leer bien, ¿no? Esas fuentes, lo que también podíamos hacer era pensar en un sistema político equilibrado. Pensemos en la democracia de América de Tocqueville, por ejemplo, ¿no? Que él es capaz de identificar cuál es el problema, ¿no? de la democracia, ¿no? Es capaz de incluso de ser muy, muy duro, ¿no? Porque él tenía también un sentimiento muy aristocratizante de cómo se ejercía el poder en el espacio público. Había vivido la revolución, su familia había sido víctima de la revolución, pero por otra parte entendía que, por ejemplo, las colonias norteamericanas independizadas tenían algo cualitativamente mejor. Decía, por ejemplo, hay una parte genial, ¿no? de la democracia en América cuando dice, en Estados Unidos hay personas que sirven a otras, como existen en Francia, dice. Pero quien sirve en Estados Unidos a otra, lo único que le entrega a su patrono, a su mandante, es su tiempo. Que además lo canjea por dinero, dice. Y eventualmente esa persona, si puede ser el patrón de otro, ¿no? Le va a canjear su dinero por tiempo de esa persona, ¿no? En cambio, dice en Francia, el siervo, el que sirve a otro, pareciera ser que entrega algo más, ¿no? Y en esa diferencia cultural, histórica, cualitativa, ¿no? que van ancladas las instituciones de la tradición, etcétera, etcétera, pareciera ser que los modernos, ¿no? pensaron que había algo distinto. Naturalmente la vida política de la democracia en la modernidad sabemos que también devino en una crisis global, ¿no? O sea, la democracia no solo fue cuestionada en los lugares donde nació, Europa Occidental y Estados Unidos de Norteamérica, sino que lo fue hasta en el propio Chile. El siglo XX también es una lucha por buscar un sistema alternativo, ¿no? Es que a mí me da la impresión que justamente hasta los puntos que tú describes, ¿cierto? Independientemente de que podamos tener un camino pedregoso en el cual el sistema no funciona del todo correcto, por lo menos digamos, la energía que mueve esto sigue siendo la correcta. ¿Por qué? Porque me da la impresión de que en la modernidad ocurre un gran divorcio que va a ser el que va a terminar destruyendo los modelos políticos. Porque hablar de social o sociedad y político por separado, yo creo que es un gran error. O sea, el concepto debe ser lo sociopolítico. Claro. ¿No? Y en el mundo que tú describes, ¿cierto? Del siglo XIX, incluso comienzos del siglo XX, y lo mencionaste, incluso llegando al periodo de las grandes guerras, existe un mundo sociopolítico. Hoy en día, lamentablemente, el modelo del liberalismo al final no se transformó en liberalismo, se transformó en individualismo. Y eso hizo que lo social se divorciara de lo político. Y hoy en día no hay un interés social para con lo político. Hay un interés individual. Y la gente piensa tú, cuando la gente vota en una democracia moderna, no vota por el bien del pueblo, vota por lo que él quiere. Claro. Aparte que faltan otras cosas también, ¿no? Cuando uno iba a esta crátera, ¿no? A dejar el voto, y uno tenía la iglesia enfrente, lo que uno tenía no eran solo vecinos, tenía un grupo cultural que posiblemente habíamos compartido educación, habíamos compartido formación, teníamos genealogías y patrimonios en comunes que a veces se remontaban hasta momentos mitológicos, ¿no? Los Simones y todos estos grandes de Atenas, ¿no? Cuando participábamos en el espacio público compartíamos el generalato, ¿no? El estratego, que eran 12, o sea, compartíamos, ¿no? ¿Cómo se llamaba la asamblea de ancianos? El areópago, ¿no? Sí, claro. Habían espacios, ¿no? Más conservadores, más de vanguardia. La iglesia era mucho más vanguardista, como gran asamblea general versus al areópago, que era una especie de senado, consulto. Había una identidad común. Exacto. Que podía estar jerarquizada dentro de ese gran concepto, ¿cierto? En clases sociales, lo que tú quieras. Pero había una identidad común. Yo creo que las democracias modernas no tienen una identidad común. Y yo te diría que, bueno, no solo es un asunto de mayoría, sino que tiene que ver también con la expansión de la democracia. Desde Hannah Arendt, ¿no? se planteó un problema muy importante. Con Aristóteles, que es el gran teórico político, si uno piensa en la política y
y la descripción que hay ahí de regímenes distintos y cuál sería el cualitativamente mejor, nos encontramos que pareciera ser que la política aborda solo un área, ¿no? Que la política sería un área de la comunidad Sí, es cierto eso. política. Desde la modernidad, de alguna manera, tiene que tocar una serie de aspectos de la vida social que no pertenecían a la política. La salud, la educación, más que en algunos casos muy particulares y que por eso llamaba la atención. La tuición de los hijos, o sea, una serie de cosas que de alguna manera la modernidad fue adoptando de manera general, sobre todo por un interés, así habla un autor, que la modernidad también tiene un espíritu homogéneo en cuanto a cómo concibe a los ciudadanos y por lo tanto va adoptando áreas que para la política se vuelven cada vez más complejos. Pensemos en la cantidad de temas personales o que pertenecen al fuero interno de las personas que hoy día se discuten en el espacio público. Exacto. Es que eso te iba a decir. Es curioso que un sistema que aboga por la opinión de las masas se dedique a indagar tanto en el individualismo de grupos pequeños, y ni siquiera de grupos, de personas particulares. Claro. Bueno, y por eso las democracias también terminan siendo, si es que uno hace un barrido, sobre todo por este sistema que no tenemos grandes eras de la historia, ¿no? Democráticas, ¿no? O son periodos muy cortos, si pensamos en la existencia humana. Es que todos terminan en una crisis. Claro, y lo que recordamos son líderes internos. Exacto. ¿No? Posiblemente la democracia también uno de los aspectos que tiene que explotar, así como lo diría Polibio pensando en la Constitución romana, ¿no? También el liderazgo individual, ¿no? Es que eso es un aspecto clave. Eso es genial, porque creo que ahí está, o sea, diste en el clavo absolutamente. Al final la democracia no es que todos gobernemos, sino que es de alguna u otra manera buscar un sistema que nos permita elegir el mejor líder. Exacto. Bueno, ¿qué es la presidencia de los Estados Unidos o nuestra presidencia de la República como institución? Es un equilibrio, una entrada, podríamos decir, es una adenda a un sistema que por espíritu y revolución nace. Que se transforma en una monarquía temporal. Exacto. ¿Qué son los tribunales independientes? Bueno, ¿qué son los momentos de pausa constitucional? Eso existe hoy día en el constitucionalismo moderno. Y que está muy desarrollado por personas que no eran para nada democráticas, ¿no? La teoría política en torno a la constitución moderna, ¿no? Lo que son los estados de excepción, ¿no? Los estados de guerra. Porque se entiende que son momentos, procesos, en donde podríamos decir que el fluir cotidiano de la vida democrática, el espacio público democrático, no puede dar solución. Por eso te decía que antes, cuando te comentaba que me da la impresión de que la democracia es el sistema político en tiempos de ocio, porque cuando, incluso extrapolémoslo a la modernidad, pensemos en la crisis sanitaria del coronavirus, Claro, pensemos en el estallido social, pensemos en una catástrofe natural como un terremoto, por ejemplo. Siempre se pone en pausa el liberalismo democrático para reducir las libertades de las personas y otorgarle poderes especiales a un grupo particular de personas o a una persona para que ejerza una suerte de tiranía o de dictadura. Exacto, no, totalmente. Yo te diría también que por eso lo más valioso, podríamos decir, de la democracia es su fundamento moral. Porque si uno piensa dónde ha sobrevivido mejor la democracia, es donde partió. La democracia occidental, quiero decir. ¿No? Obvio. Es ahí donde... O sea, en Grecia no sobrevivió muy bien. Claro, ahí tuvimos otra historia muy larga además. ¿No? Es ahí, los lugares donde nació en la modernidad, sigue ahí pareciendo ser que siguen siendo los focos democráticos del mundo. Curiosamente, los hechos parecieran ser que es eso, ¿no? Pareciera ser que es más un valor que una ejecución práctica de políticas públicas. Por otra parte, te diría que en eso también es porque se ha comprendido bien qué es la democracia. Pensemos en un proyecto exitoso, llamemos a ese proyecto Chile, que nace en 1810 y que posiblemente esa junta de notables de Santiago, que si tú quieres me puedes decir, bueno, eran todos gente de la élite de Santiago, no representaba quizás a las provincias, no representaba pero eran los que tenían a las mujeres, a la gente de otro color, lo que tú quieras, ¿no? Pero hay un proyecto inaugural que nosotros seguimos reivindicando como Chile y decimos, mira, es ahí que está la génesis de algo que los historiadores sabemos muy bien, que tuvo derroteros muy distintos. Tuvimos una especie de dictadura cesarista por un O'Higgins,
un José Miguel Carrera que ejerció varias veces el poder de facto. Tuvimos tiempos de grandes convulsiones, tiempos de revolución, tiempos de protesta pública, pero seguimos hablando de que Chile fue históricamente, Chile que además tuvo dictaduras, ¿no? En distintos periodos, decimos, bueno, es una república democrática de América del Sur, porque hay un proyecto inicial en el que pareciera ser, y a Dios gracias a quienes vivimos en esta tierra, que los chilenos siguen creyendo, ¿no? Yo creo que también la crisis de Atenas terminó siendo víctima, si uno piensa en lo que es la crisis del Peloponeso, la guerra total en el continente, en la Grecia continental, en un descreimiento y un cinismo radical, ¿no? De parte de quienes ostentaban el poder. O sea, por un lado sí, estoy de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo está el problema del peligro más, digamos, tangible de la democracia, que es someter a decisión de gente que no está necesariamente instruida. Totalmente, ¿no? Y ahí está, porque hemos hablado de muchos conceptos románticos, ¿cierto? Exacto, totalmente. Pero, ¿no? pero a la hora de los que hubo, yo creo que el gran peligro radica ahí, en otorgarle la capacidad de decisión, de acción y de opinión, claro, a masas, grupos e incluso individuos, para no hablar de conceptos ya erradicados como clase social y todo eso, que no necesariamente tienen cierto el respaldo educacional o moral para elegir lo que corresponde. Bueno, yo creo que ese era un problema evidente, ¿no? El mundo ateniense establecía mucho fraude, ¿no? Para evitar el acceso incluso de ciudadanos libres pobres, ¿no? O que no tenían los medios para participar en igualdad de condiciones. Pero mira, curiosamente yo pienso en Winston Churchill, ¿no? Que fue un gran líder de un sistema democrático, ¿no? Que vivió el estado de guerra, vivió elecciones, vivió distintos momentos, ¿no? Dentro de un imperio, o sea, estructuras políticas muy difíciles de sostener en equilibrio, y posiblemente tiene que ver con que una de las virtudes de la democracia es que los que viven en ella, si una cosa no están dispuestas a tolerar y quizás toleren todo lo demás, ¿no? Es la arbitrariedad sobre sus conciencias, ¿no? Yo creo que eso quizás define, ¿no? A la democracia. No, si vamos a hablar de efectividad, yo te aseguro que si quitamos las cabezas de decisión, achicamos el mando y establecemos órdenes un poco más jerarquizadas, el mundo funciona más prácticamente, ¿no? Exacto. Pero claro, aquí pareciera ser que en el espacio público los hombres libres no buscamos solamente eso. Por eso te decía antes que al final la democracia es más socialmente correcta que políticamente Totalmente. correcta. Esto para gente de Oriente, por ejemplo, debe ser incomprensible. que es cierto. Exacto. Es cierto. Es decir, como, mira, aquí tengo un sistema que funciona, debe pensar un chino, ¿por qué voy a ir y le voy a entregar las riendas de esto, cierto, a las masas que justamente Exacto. han estado plegadas? O más que eso, ¿por qué voy a deliberar sobre cosas de las cuales perfectamente no podría deliberar? Claro. ¿No? ¿O por O qué no debería dar debería. reconocimiento a quien ni siquiera me lo está pidiendo? O sea, Claro. muchas veces pasa mucho en la democracia liberal moderna, ¿no? Muchas veces son las élites las que establecen las prioridades de la tablilla política, ¿no? Pero, ¿crees tú que la democracia es un eterno sueño infantil fallido o es un proceso en perfeccionamiento que eventualmente podría llegar a transformarse en algo? Uy, bueno, yo creo que me movería quizás una respuesta, es difícil, ¿no? Yo, así siendo somero, y no está la respuesta ahí, es como yo lo aprecio en su globalidad, tendría que darte una respuesta muy conservadora, ¿no? O muy temeraria, muy poco temeraria, ¿no? En cuanto al juicio, yo te diría que, bueno, evidentemente pareciera ser que en la vida democrática se logran condiciones morales que son mejores que en regímenes no democráticos, ¿no? Creo que eso sería la prueba y creo que las décadas recientes han sido testigo de aquello. Naturalmente que hay una crisis interna, una crisis formal y de las instituciones que es notable, que podríamos decir valórica también, ¿no? Que gran parte de la ciudadanía es consciente, pero todavía yo creo que no estamos en momentos en donde pareciera ser. El régimen ha estado más abajo en otros momentos. Pensemos lo que fue el inicio del siglo XX. No, o sea, Pensemos- no me cabe duda, pero
por eso la pregunta quizá radica en otra parte, que es decir, no estamos pisando el mismo palito hace 2500 años probablemente. Posiblemente, pero lo que sucede es que las certezas que entrega el sistema político, democrático, son certezas a las cuales no estamos dispuestos a dejar en la duda. Y esas certezas muchas veces tienen que ver con cosas muy elementales, o a veces cosas muy mezquinas o muy internas como el reconocimiento. Es que eso claro, al final recae, es un sistema que se camufla en el pluralismo, Ujú. termina estando basado en el individualismo. Y eso es lo que me choca y me molesta, que a través de la validación del yo, uso una pantalla del bien mayor. Bueno, ese era el drama de Esquilo, si uno piensa en los persas. Bueno, somos todos juntos, o somos cada uno de nosotros, es un Leónidas, o son los espartanos. En el fondo, si la historia nuestra ha sido formada por hombres como Aquiles, que no respetaban nada, o sea, Exacto. es la tensión constante. Posiblemente hoy día yo te diría que el freno a la violencia cotidiana es posiblemente uno de los elementos más atractivos del sistema democrático en comparación a uno más malo. Ni siquiera te puedo decir cómo, porque no estamos en un espacio ideal político. También Es que eso te iba a decir, hay una teoría, o sea, la teoría de lo que tú me hablas funciona. Pero yo te diría que el mérito de los griegos es darse cuenta, los atenienses particularmente, del siglo V, es darse cuenta que el ejercicio político es prudencial. Son decisiones in situ, con lo que hay, que tiende a ser bastante pedestre en tiempos normales. Voy a hacer un ejercicio sumamente básico, que va a rayar en lo infantil, pero me da la impresión de que la democracia ateniense, y me voy a saltar procesos para hacerlo más bien ilustrativo, la democracia ateniense termina derivando en el republicanismo romano. Y lo van a mirar, de hecho. Como... Exacto. Y la República Romana va a terminar derivando en una autocracia absoluta, Exacto. que va a ser el imperio. Entonces, cuando yo hago ese ejercicio y lo extrapolo a lo moderno, veo un poco el mismo camino. ¿A ti no te pasa lo mismo? Totalmente, ¿no? Y de hecho incluso los propios ciclos más inmediatos del mundo ateniense, uno dice, mira, son muy replicables, casi como esta historia cíclica que aparece en el mundo antiguo, uno dice, bueno, pareciera ser que hay algo de eso. Entonces la pregunta está en, ¿es prudente intentar ponerle freno a un proceso que pareciera ser que va a tomar su curso natural? Yo te diría que nuestra propia individualidad un poco nos obliga a mirar la política en tiempos muy cortos, ¿no? Es que ese es el problema. Los historiadores Fabio. tenemos el defecto quizás de pensar que, bueno, hace 2 siglos era antes de ayer, porque bueno, Julio, estamos más cerca de Julio César que Julio César de lo que estaba de las pirámides de Giza, ¿sí? En el fondo, creo que de alguna manera ayuda a tomar perspectiva, pero en la vida práctica, como te digo, son tantos los elementos de reconocimiento, individualidad, mejora de la vida cotidiana de algunos, que obviamente eso no lo puedes medir en una escala que supere momentos de la vida de alguien, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con eso. Y bueno, y la historia además nos enseña que toma los caminos más inesperados en muchas veces. O sea, también hemos tenido cambios que van más allá del régimen político, que son religiosos, que son culturales, que son ya parte de su estructura económica, ¿no? Se puede volver atrás, volver adelante un montón de veces. Bueno, suena también como que le estamos tirando todas las flores a los atenienses, pero en realidad el ideal democrático es más bien un fenómeno mediterráneo que va Exacto. a ocurrir en paralelo en varios lugares, ¿cierto? Mm. Tenemos Cilicia, tenemos la misma Roma que va justamente por la misma época a derrocar esta monarquía. Exacto. Tenemos la República de Cartago que va, o sea, Ujú. evidentemente hay más que una ampolleta que se prende en un individuo en Atenas, hay un movimiento natural, casi animal, de ciertas masas humanas Claro. a terminar justamente transformándose de manera natural en este sistema. Claro. Yo te diría que esa es la revolución, ¿no? La revolución es que en Occidente hay individuos con la fuerza individual, válgame la redundancia, ¿no? Que están dispuestos a deliberar del sistema político de manera sistemática y que creen que además el sistema que tengan imperante debe ser deliberado constantemente. Yo te diría que ese es el sueño de esa época, ¿no? Y esa es la revolución que hasta el día de hoy nos perdura. Bueno,
es la eterna discusión de Sí. la democracia, ¿cierto? Oye, tenemos que cerrar el programa, Guillermo. Te agradezco muchísimo tu presencia, como siempre es un placer poder compartir contigo. Igual. Le recuerdo, ¿cierto?, a nuestros auditores y veedores, observadores, que el 4 y el 11 de noviembre voy a estar haciendo un curso sobre Julio César a través de Red Cultural. Se pueden inscribir en la página, ahí están todos los detalles, www.red-cultural.cl, y nos estaremos viendo el próximo sábado a las 2 de la tarde, así que los espero. Chao, chao.